Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos un video muy interesante donde realizaremos un test de 3000 metros, esto en running. Para esto nos venimos a una pista de atletismo, una pista de tartán. Es importante que cuando realizamos este tipo de pruebas lo hagamos en lugares como estos o en un lugar que tengamos la superficie lo más plana posible, sin obstáculos, sin vueltas en U, para poder realizarlo a mayor velocidad. Antes que comenzar con el video, me gustaría agradecerte por todo el apoyo que me has dado, por el apoyo que le has dado a los 3 videos anteriores. Este ya es nuestro cuarto video. Si te gustan, por favor comparte el canal, suscríbete y déjame en los comentarios de qué más te gustaría que trataran los videos. Los test de velocidad son pruebas que no únicamente hacen los deportistas élite, también las personas que lo hacemos de forma recreativa. Es importante realizar alguno de estos tests, porque gracias a estos tests tú puedes sacar tus zonas de entrenamiento. Si no sabes de este tema, yo te aconsejo que te acerques a un entrenador, a alguien que conozca del tema para que te asesore y puedas entrenar correctamente y mejor planificado. ¿Y a quién se recomienda hacer este tipo de test? Pues prácticamente a todos. Claro que hay que tener bien establecido cuál es nuestra condición física, cuáles son nuestros objetivos, qué tipo de entrenamiento queremos realizar durante nuestro periodo de entrenamiento. ¿Cada cuándo es recomendable hacer estos tests? Pues yo diría que por lo menos una vez al mes. Hay quien dice que cada 3 semanas. Estos tests de entrenamiento lo que van a hacer es que te van a ir viendo tu progreso. Van a ayudarte a ver qué tanto has progresado en tus entrenamientos. Si tus entrenamientos han sido provechosos, si han ido dando frutos, o bien hay algo que hay que ajustar. Esos tipos de entrenamientos hay que intentarlos hacer descansado. Nunca hacerlos después de un entrenamiento de intervalos o de un entrenamiento de resistencia o de fondo. Siempre intentarlos hacer bien descansados. ¿Para qué? Para que precisamente en los 3000 metros, que por ejemplo yo haré hoy, lo pueda hacer yo a mi máxima velocidad. De hecho, hay un test muy famoso para sacar tus zonas, que es poder correr 20 minutos lo más rápido posible. Una vez que tú logras correr estos 20 minutos, lo que tienes que revisar es cuánta velocidad media te sacó, qué velocidad media hiciste durante los 20 minutos. Esta velocidad media la puedes obtener mediante un reloj que te mida la velocidad, o bien hay aplicaciones como Strava que te ayudan a medir esos datos. Una vez que tienes ese dato, te puedes ir a aplicaciones en internet, que ya hay muchísimas, donde ingresas esa velocidad media y automáticamente la aplicación te va a dar tus zonas de entrenamiento. Esas zonas de entrenamiento son las que después tu entrenador te ayudará a planificar en tus días de entrenamiento. Habrá días que te toquen zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Y con todo esto quiero resaltar la importancia de tener un entrenador, de planificar tus entrenamientos. Yo en lo personal antes era de las personas que solo salía a correr sin ninguna planificación, sin nada. Pensaba que todo el tiempo tenía que ir corriendo dando todo. Si no sentía que había sudado demasiado, sentía que no había entrenado. Y créanme que ese es un gran error. Es un error que muchos cometemos porque no tenemos la costumbre o la educación de planificar entrenamientos y de acercarnos a un experto que nos ayude a planificar nuestros entrenamientos. Y bien, algunos consejos que te puedo dar para hacer estos entrenamientos es que un día antes o días antes vengas descansado, que no vengas cansado, no vengas después de entrenamientos de series, que busques un lugar como una pista de atletismo, que sea de tartán, que sea un lugar plano donde no haya vueltas en U, para que tu ritmo sea constante, que no haya cosas que te hagan frenar como semáforos, vueltas en U, personas. Que tengas la pista libre para los 20 minutos, los 3000 metros o los 5000 metros que vayas a hacer de test. Otro punto importante que de cuidar es que no empieces el test lo más rápido que puedas, ya que por ejemplo si hoy me toca a mí un test de 3000 metros, si yo inicio los primeros 1000 metros muy rápido, los siguientes 2000 metros me van a costar demasiado.
Tiene que ser un ritmo rápido, pero que pueda mantener durante los 3000 metros. Otro punto importante es que no te presiones, que cuando te toquen este tipo de test no te pongas nervioso ni intentes correr más de lo que puedes, porque muchas veces estos tests, al ser ritmos fuertes y al correr rápido, lo que puede pasar es que nos lesionemos, que nos frustremos, que veamos, por ejemplo, si entrenamos con personas que la otra persona tiene una mayor evolución que yo y empiece a venir la frustración. Entonces en estos tests es importante que no te presiones, que sepas que es un avance progresivo, que solamente es eso, un test, no es una prueba, no es una carrera, no vas a ganar nada, sino simplemente te va a ayudar precisamente a saber qué ritmo tienes y qué puedes mejorar. Y bueno, ya basta de pláticas, vamos a empezar a lo que vinimos. Tocan 3000 metros a tope. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through. Venga, primer kilómetro del test, ritmo 3:45. Vamos por más. That's how I stay strong. A new day's on. I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas. Venga, segundo kilómetro, 3:50. Subimos un poquito el ritmo. Vamos por el último kilómetro, venga. Things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back. Acabamos de terminar el test. Tiempo total 11 minutos 24 segundos. Venga a recuperar. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy. Este fue el entrenamiento de hoy, el test de 3000. La verdad es que fue un test bastante duro. Los tiempos son estos que les dejo por aquí al lado. El primer kilómetro nos salió a 3:45. El segundo kilómetro se nos fue un poco, nos fue hasta 3:53. Y el tercer kilómetro nos pudimos recuperar y nos salió en 3:43. La verdad es que es un test que puedes hacerlo a un ritmo muy intenso. El truco es no guardarte nada, no empezar ni muy fuerte ni muy lento, sino ser constante durante todo el tiempo. Espero les haya gustado, espero les siga gustando este tipo de videos, se sigan motivando a hacer ejercicio. Y para comenzar con nuestra semana de motivación, la película que les quiero recomendar el día de hoy es la de Creed 3, que acaba de salir en cines. Yo aún no la veo, espero verla esta semana, pero bueno, estoy seguro que es de esas películas que ves y te dan ganas de ponerte los tenis y hacer ejercicio. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente video, que ya saben, si les gusta darle like, compartan y déjenme en los comentarios de qué otro deporte o tipo de video les gustaría ver. Gracias.